Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y nos toca presentar el tema de tratados internacionales de México. Mi equipo está conformado por Diana Laura Bello, Eugenia Cisneros, Angélica Guadalupe, Andrea del Mazo y su servidora Amanda Ocampo. Bueno, para comenzar hay que señalar que existen disposiciones relativas a la suscripción de los tratados internacionales. Empezamos con la Constitución Política en el artículo 76, fracción primera, donde señala que el Ejecutivo Federal, con base de los informes anuales en el Presidente de la República y el Secretario de Despacho, corresponde y rindan al Congreso además aprobar los tratados. Y posteriormente en el artículo 86, fracción décima constitucional, y señala las facultades del presidente para aprobar los tratados internacionales. Hablaremos sobre la ley para la celebración de tratados. En los artículos 4 y 6 establecen los siguientes postulados. El Senado turnará el tratado para su estudio a la comisión respectiva. México manifiesta su voluntad de adherirse a un tratado mediante el intercambio de notas diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene competencia exclusiva para coordinar las acciones tendientes a la celebración de cualquier tratado. Y para que el tratado sea obligatorio internamente, es necesario que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Luego, posteriormente está la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde en su artículo 28 da las facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para intervenir en toda clase de tratados internacionales. A continuación, también tenemos el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encuentra en el artículo 9, fracción quinta, séptima, novena y décima, y se otorga en una consultoría jurídica en dicha dependencia en las siguientes facultades. Para empezar, en la participación de la elaboración de proyectos y tratados de carácter gubernamental, también llevar el registro de los tratados que se celebren o terminen o, en este caso, también se denuncien, tramitar los requisitos constitucionales para la entrada en vigor y terminación o denuncia de los tratados, y también vigilar la ejecución de los convenios bilaterales en los que se encuentre pues México y sea parte de ello. Ahora vamos a hablar en sí de las etapas para la creación de los tratados internacionales en México. Para empezar, tenemos la negociación, que en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados están en actividad y se pueden realizar de las siguientes tres maneras, que sería el presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores o en este caso las personas. Y si el tratado no señala otra cosa, estas personas pueden firmar un pacto eh, y con esta firma no se producen otros efectos. Después sigue el análisis del Ejecutivo, que es cuando los negociadores regresan al país, llevan el texto al tratado de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta inicie su análisis sin que exista un término o forma de realizarlo. En esta dependencia hay dos cuerpos de asesores, uno de Derecho Internacional Privado y otro de Derecho Internacional Público. Si la consultoría jurídica lo estima conveniente, puede pedir la opinión de cualquier organismo o grupo, ya sea público o privado. Una vez que concluyó el estudio del acuerdo, si la Secretaría de Relaciones Exteriores lo juzga conveniente, remitirá su texto con las observaciones pertinentes y propuestas de reservas o declaraciones interpretativas a la Secretaría de Gobernación para que ésta lo envíe a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Sigue el análisis del Senado, que recibido el texto de tratado por la Cámara de Senadores debe turnarlo a una comisión para los estudios, pudiendo hacer las observaciones y los proyectos de declaraciones interpretativas y reservas que considere adecuados. Tanto se va a estimar conveniente, lo someterá a votación en el Pleno de la Cámara, lo que mediante un decreto, lo cual puede aprobarlo lisa y llanamente, aprobarlo con reservas o declaraciones interpretativas o no aprobarlo. Deberá informar la decisión a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Secretaría de Gobernación. Después sigue la publicación del decreto de aprobación del Senado, en el que, sin que exista un plazo para esto, y en uso de la facultad concedida al Ejecutivo por el artículo 89, fracción primera de nuestra Constitución, el decreto de aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde solo se informa a los habitantes de la República de la determinación del Senado que aprueba el tratado y, si es el caso, de las reservas y declaraciones interpretativas realizadas, pero este no se incorpora al texto del acuerdo. Después sigue la etapa de registro del tratado y elaboración del instrumento internacional correspondiente, en el que, realizada la publicación del decreto de aprobación del Senado y nuevamente sin que exista un plazo para este, la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores registra el tratado en su dependencia y elabora el instrumento internacional correspondiente, en el cual se manifiesta la voluntad del país de quedar obligado por el tratado, en donde se firma, donde el presidente de la República firma a nombre del Gobierno de México. A últimas fechas y dependiendo de la materia del tratado, se refiere a áreas locales, la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de elaborar el instrumento internacional que corresponda, pide la opinión y el consentimiento de los gobiernos de las entidades federativas. Posteriormente sigue la etapa de depósito o intercambio del instrumento internacional correspondiente, en donde se manda a depositar o intercambiar en la forma señalada por dicho acuerdo internacional, y de esta debe contener las reservas y declaraciones interpretativas por el Senado, si es el caso. A continuación vamos a explicar de una forma más detallada lo que es la elaboración y la publicación del decreto de promulgación del Ejecutivo, en donde una vez depositado el instrumento internacional correspondiente y por tanto encontrándose México obligado a cumplir con el tratado ante la Comunidad de Naciones, a pesar de que el mismo no es obligado hasta ese momento en el orden interno, la CJSRE elabora el proyecto de decreto de promulgación del Ejecutivo y lo remite a la Presidencia de la República. Por no existir término para ello, en ocasiones con gran lentitud y en evidente desprestigio internacional, el presidente de la República firma el decreto con el respaldo de la firma de los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación y el de ramo al cual pertenezca el tratado. Firmando el decreto de promulgación se publica en el Diario Oficial de la Nación, incorporándose copia fiel y completa del tratado con las reservas y declaraciones interpretativas realizadas. Al efecto de que al día siguiente de tal publicación y proveyéndose en la esfera administrativa su exacta observancia, los habitantes de la República se apeguen a sus disposiciones. Una vez realizada tal publicación y en caso de que el tratado no sea contrario a la Constitución, se convierte de manera automática en Ley Suprema de la Unión de conformidad con el artículo 133 constitucional.
Y a su vez vamos a hablar de lo que es los tratados suscritos por México, en donde nuestro país forma parte de una gran cantidad de convenios internacionales en materia de derecho internacional privado, los cuales son ley suprema de la UNAM también. Pues muchas gracias por su atención y eso es cómo se elabora un tratado internacional en México.